Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esta noche estamos acá porque no sé qué pasó en redes, pero todo el mundo está enloquecido hoy y estos días con empezar tratamiento en los niños con altísimas dosis de ácido folínico. Entonces eso me llama la atención mucho porque es importante que entiendan qué es el folato, qué son los ácidos, qué es el ácido folínico y qué repercusiones tienen, cómo saber, qué es lo que tienen que saber al respecto antes de dárselo como tal a sus hijos. Entonces, el día de hoy, por eso decido hacer este chat en vivo a esta hora, un día tan particular, para explicarles todo lo que tienen que saber al respecto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero, vamos a mirar como tal, a explicar qué es el ácido fólico, qué es el ácido folínico y cuáles son las diferentes opciones terapéuticas que hay, qué es lo que tanto dicen y pues lo venden como si fuera la solución a todos los problemas cognitivos y no, y hay que mirar los pros y los contras, como en todo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre el ácido fólico y el ácido folínico. Son dos formas metabólicas de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el ácido fólico es el que se conoce como la vitamina B9 y es esencial para el desarrollo del cerebro y para la producción del ADN y para muchas funciones celulares y nuestro sistema nervioso. Pero eso tiene todo un proceso metabólico para llegar a lo que el cuerpo puede utilizar. Hay personas que no tenemos la capacidad porque venimos con mutaciones en el test de metilación de ADN, podemos ver las mutaciones que tenemos en un gen, en unos genes específicos que es el MTHFR que se conoce, más que todo en el C667 y en la C128, que no permiten que pasemos ese ácido folínico y lo convirtamos a lo que puede utilizar el cuerpo, que es el folínico, ¿sí? Que es la forma más metabólica que utiliza. Entonces, para estas personas, en esos casos, cuando se da el fólico, no se tiene una respuesta adecuada y se necesita pasar a la forma metabólica que es el folínico. Les voy a dar un ejemplo sobre mi caso y hay unas manifestaciones clínicas que uno puede ver de cuando no le está funcionando el ácido fólico. Si ustedes se acuerdan cuando uno está embarazado le dicen, no, tiene que tomarse el ácido fólico, que porque para el bebé, para el tubo neural. Y entonces mi bebé fue programado, mi hijo mayor fue programado, el menor también. Me tomé todo el ácido fólico del mundo 3 meses antes porque sé que se utiliza es para el cierre del tubo neural que se realiza en las primeras semanas, ¿sí? De la gestación. Entonces yo decía, no, pues cuando me enteré que ya estoy embarazada, ya para qué, ya no sirve, ya se descerró el tubo neural. Entonces, muy juiciosa, me lo tomé con antelación y aún así mis dos hijos tienen una mancha morada donde empieza la cola, donde termina la columna, como dicen acá en Colombia, donde la columna, la espalda pierde su casto nombre y es la rayita de la colita y tienen un puntico y eso es signo de que no tuvieron suficiente ácido fólico. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo tomé tanto ácido fólico. Y después cuando hicimos los test de metilación de ADN, tanto de mi hijo y pues el mío, porque salió positivo, entonces los dos lo tenemos. Ahí dije, con razón, es que mi cuerpo no utiliza el fólico y no lo utiliza y me toca cambiar a la otra forma metabólica que es el folínico. El ejemplo que yo doy es el mismo que doy para la vitamina B12, aplica igual acá. Es como si yo les dijera que tenemos que hacer unas galletas con fécula de maíz y ustedes me llegan con todo
a un paquete gigantesco de mazorcas y me dices, no, Doc, pero sentémonos a hacer la fécula de maíz. Todos sabemos que la mazorca sale, que la fécula de maíz sale de la mazorca, entonces sentémonos a quitar las hojas, desgranarlo, licuarlo, sacarle el liquidito con el polvito, esperar que decante, después sacar todo el líquido, poner a secar y por fin tenemos la fécula de maíz. ¿Sí? Entonces, aquí en este ejemplo, el ácido fólico vendría a ser la mazorca y el folínico vendría a ser parte de de la fécula de maíz. Digamos que no sería el último, pero sí sería como decirlo teniendo ya decantando. ¿Sí? Entonces, hay personas que no tenemos la habilidad de hacer ese proceso. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda funcionar, necesitamos que nos den la fécula de maíz porque no tenemos cómo hacerlo. Mis hijos no tienen cómo hacerlo, yo no tengo cómo hacerlo, mi marido tampoco tiene cómo hacerlo. Entonces a nosotros nos toca buscar la otra forma metabólica, pero no por eso quiere decir que me vaya yo a inundar y a tomar hasta acá de ácido folínico, porque es que eso mejora la parte cognitiva. No todo en altas dosis es bueno. El ejemplo que yo doy siempre es el oxígeno, algo tan sencillo como el oxígeno. Si tú estás bien de oxígeno y yo te meto y te pongo oxígeno en cánula y te pongo un Venturi al 50%, te causo daño por exceso de oxígeno y te barro el CO2 y te causo un problema metabólico importante. Entonces uno diría, pero pues si es oxígeno, todos tenemos oxígeno. Pues lo mismo pasa con el ácido fólico. Entonces, por favor, vamos a tener cuidado. Voy a explicar cómo uno llega a la deducción que puedo necesitar una forma alternativa o diferente del ácido fólico que viene a ser el folínico y cómo hay otras opciones para dar justo lo que se necesita. La idea es que, y no solo es la mía, es también de otras doctoras expertas que sí son con doctorado y todo en lo que tienen que ver con metabolismo, que opinan que uno debería consumir como hacer mercado diario, lo que el cuerpo necesita diariamente, porque si das dosis extremadamente altas, puedes bloquear otros procesos metabólicos. El ejemplo que yo les doy a mis pacientes es, bueno, tú te tienes que comer un brócoli al día, pero como tenías el daño, entonces no te comiste el brócoli en 7 años, yo no te voy a llenar un camionado, una tonelada de brócoli para cubrir lo que no te cubriste en 7 años, ni mucho menos te voy a dar de ahora en adelante una tonelada de brócoli diaria, porque no tienes ni dónde guardar el brócoli, ni qué hacer con el brócoli, ni dónde lo metes y qué haces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio que se utiliza? Entonces, en este caso, para peor de colmos, o sea, hay personas que no pueden utilizar el ácido fólico, que es la vitamina B9, y tienen que utilizar la forma ya metabolizada, que es el ácido folínico, y para peor de colmos tienen un bloqueo en el receptor de la vitamina B9, ¿sí? Que es por unos anticuerpos en el receptor del folato. Entonces, digamos que este es el receptor del folato, ¿sí? Y que este es el receptor del folato y que se necesita una llavecita que entre acá para que abra la puerta, ¿sí? Entonces, y ese es el receptor del folato. Pero hay personas que vienen además de eso con un bloqueo del receptor del folato. Y entonces pasa que se bloquea, ¿sí? Tienen un bloqueo, espérense que busque algo acá que no tenga una marca comercial, Dios mío. No manejo cosas sin marca comercial. Entonces, digamos que esta bolsita lo bloquea el receptor. Y entonces cuando viene el folato, no está la llave está bloqueada por anticuerpos, ¿sí? Entonces la llave está bloqueada por anticuerpos, no puede entrar el folato
No puede abrir la llave y no puede activar como tal la máquina para el proceso que tiene que hacer, ¿sí? Funcionan como llaves que prenden máquinas. Entonces, en este caso, el folato funciona como una llave que prende una máquina, pero está bloqueado. O pues el folínico que abre la llave. Entonces, está bloqueado. Cuando está bloqueado, pues entonces el proceso no funciona, no se activa la máquina. Entonces, ¿cuál es la teoría que hay? Entonces, hay una teoría que dice, si hay anticuerpos, está bloqueado, pues llenémoslo de ácido folínico, ¿sí? Entonces, si nosotros lo llenamos con ácido folínico y lo bombardeamos con ácido folínico, entonces podemos correr el anticuerpo. Entonces, digamos que cada uno de estos marcadores, esferos y demás, es una molécula de ácido folínico, entonces tratan de uno, otro, entonces démosle con mucho a ver si uno por fin logra entrar y mover el anticuerpo para que el receptor funcione y pueda entrar el folínico, ¿sí? Ese es el principio. Pero ese principio funciona para los que tienen anticuerpos, no para todo el mundo. Para todo el mundo no necesitas bombardear con miles, solo tienes que utilizar uno y ya, y lo moviste, porque no hay nada que lo bloquee. No necesitas hacer intentos con miles de cosas porque es que solo uno se va a anclar y va a mover y el resto, ¿sí? Entonces, en los casos en que esta compuerta no está bloqueada, ¿sí? Esta compuerta no está bloqueada, no tienes que dar una sobrecarga de folínico, no lo necesitas y de hecho puede generar daños y puede ser contraproducente. Solo necesitas dar cuando no está este anticuerpo, pues simplemente das la dosis que es y ya, la dosis que el cuerpo necesita. Entonces, vamos a explicar más claramente qué es cada una de estas cosas. ¿Cómo se tiene anticuerpos? Muy sencillo. Se hace un examen de sangre y con ese examen de sangre se miran los anticuerpos para los receptores de folato, que se conoce como FRAT. El laboratorio que hace esos estudios de FRAT requiere que sea un médico quien lo ordene. Tiene que ser un médico el que ordene el estudio y el que se comunique con el laboratorio como tal. Cuando entras a la página, lo primero que te dicen es, deme los datos de su médico, ¿sí? Entonces, para eso, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo. Aquí abajo en la descripción estoy dando cuál es el link para ingresar a mi chat de mi grupo de WhatsApp y cuál es el número de mi WhatsApp para que se comuniquen, para que miremos para hacer en sus sitios el estudio de FRAT, para mirar si tienen anticuerpos, si tienen lo que está bloqueando el receptor, para que den las dosis altas. Hay unos medicamentos que tienen dosis altísimas, pero altísimas, de ácido folínico que están rondando en las redes, que empieza por Leu y termina como en Borín, algo así. Entonces, este tipo de medicamentos no se diseñaron inicialmente para eso. Para lo que se utilizaron inicialmente es para que las personas que tienen quimioterapias y están en unas quimioterapias especiales con diferentes medicamentos como el metotrexate les va a dañar el ADN y para tratar de evitar el daño que tiene el ADN de la quimioterapia le meten altos el ácido folínico en altas concentraciones para mejorar, para contrarrestar de alguna manera los efectos de la quimioterapia. Que además de eso se han hecho estudios en niños con autismo que se evidenciaron que tenían los anticuerpos. No son todos. No es niño con autismo igual a altas dosis de folínico. No.
No, porque además de eso puede generar irritabilidad, puede generar diarrea, puede generar náuseas, puede generar vómitos, puede generar alergias. Eso no es tan sencillo. Y además de eso, me puede bloquear otros procesos metabólicos, porque lo que les digo, si les meto una tonelada de brócoli en su casa, pues no van a tener en la nevera donde guardar el resto, ni cómo cocinar, ni nada, porque todo estaba ocupado a ver qué vamos a hacer con ese exceso de brócoli. Los excesos de diferentes cosas también pueden llegar a bloquear. Entonces, no es para todos, es para los que tengan FRAT, es decir, que sean FRAT positivo, que es anticuerpos para el receptor alfa del folato, específicamente y únicamente para ellos. ¿Y cómo hago para saber? Con el test de FRAT. Contáctense conmigo con mucho gusto. Yo me pongo a disposición para que miremos la historia clínica, organicemos y lo hagamos para que no se haga un uso indiscriminado de este medicamento porque está de moda. Entonces, ojo que los chiquitos no todos están diseñados para eso. Que quiero darle, quiero mirar si mi hijo no le funciona la forma del folato y necesita un folínico. Claro, test para ver las mutaciones del MTHFR. Hay un resto. Además de eso, hay unas muy específicas con unos paneles muy específicos que además de eso nos permiten ver otros 30 marcadores para hacer un adecuado ajuste de la metilación de ADN y del proceso metabólico del niño y ver qué otras cosas no recibe bien, que son un panel de 30 específicos que son los que funcionan para que yo pueda aplicar los principios de esta experta, de esta doctora en metilación de ADN y en cómo ajustar esas fallas y cómo mejorarlas. También lo pueden hacer comunicándose conmigo. Se puede hacer, yo estoy acá en Colombia, se puede hacer acá en Colombia, mirando acá en Bogotá, se puede hacer también en Estados Unidos, es con muestra de sangre, se necesita mirar dónde se procesa la sangre, pero pues no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar un poco de la vitamina B12 porque es importante el ácido fólico y el folínico para que entiendan y vamos a hablar del medicamento como tal, ¿sí? Entonces, los anticuerpos que se pegan, es decir, estas cositas en el ejemplo, que se pegan al receptor alfa, ¿sí? Son los autoanticuerpos al receptor del folato. Son autoanticuerpos generados por mi organismo que hace un efecto de autoinmunidad contra el receptor y se pega, ¿sí? Entonces, el ácido folínico es lo que se conoce como la vitamina B9. Es muy importante porque es esencial para el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso, la producción del ADN y para muchas funciones celulares. Entonces, cuando hay presencia de este anticuerpo en el receptor del folato, pues no puede meter ese folato hacia el interior de los tejidos, como del cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y hay otros órganos que también dependen del receptor del folato alfa para funcionar. Entonces, esto puede alterar el desarrollo neurológico y la función cognitiva en caso de niños. Pero entonces por eso se hace el test del FRAT. ¿A quién le hago la prueba de FRAT? Entonces, a los chiquitos que estén dentro del trastorno del espectro autista, aquellos que tienen un trastorno en el desarrollo neurológico, aquellos que tienen un retraso del lenguaje o cognitivo, o que tienen epilepsia o convulsiones inexplicables, o los que tienen mucha hipotonía, que son hipotónicos, regresión en el desarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo que detecta este estudio de FRAT? Lo que identifica es la presencia de esos anticuerpos que me están bloqueando y que no me están permitiendo que entre el folato o el folínico, dependiendo de cuál es la forma metabólica que necesites, ¿sí? Entonces, esto hace
Entonces, esto nos permite que tengamos un diagnóstico preciso y decir, sí, mi hijo sí es candidato para usar unas dosis muy altas con sus efectos colaterales, eso no es cualquier cosa sencilla, ¿sí? El estudio se hace con una extracción de sangre, con un laboratorio que es certificado. Los resultados salen más o menos en 3 semanas. Y con mucho gusto conmigo pueden obtener la información aquí en la descripción. Vamos a tener la información de cómo comunicarse conmigo. Entonces, les comento que el ácido folínico también se puede dar a dosis bajas en momentos normales, pero en dosis realmente bajas. Es importante que miren si sí tienen las mutaciones o no tienen las mutaciones como tal. Y que cuando les digo que son dosis bajas, son realmente bajas. Del que yo utilizo y utilizan en mi casa, son 1/6 de la cápsula. 1/6, o sea, una tabletica ridícula de este tamañito me debe durar 6 días para que no bloquee otros procesos. Entonces, cuando se da el folínico ya ha pasado por la forma metabólica, como les digo, ya lo pasaron de mazorca a, a fécula de maíz, como les explico yo en el ejemplo, ¿sí? Recuerden que el uso usualmente es más común es para quimioterapia con tratamiento de metotrexate, así que no es para lo que se diseñó, pero dijeron, pero nos puede servir en caso de que tengamos problemas en el receptor, ¿sí? Por deficiencia en la metiltetrahidrofolato reductasa, que es el MTHFR, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos secundarios puede tener? Náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, es decir, que les salgan brotes, en algunos problemas que tienen, en algunas personas que tienen problemas neurológicos preexistentes, raramente puede haber convulsiones. Entonces, pilas con nuestros chiquitos con autismo, porque muchos síndromes genéticos de autismo vienen acompañados con epilepsia. Entonces, ojo para los chiquitos que ya tengan epilepsia de base, con empezar a darles este tipo de medicamentos, pilas, mucho cuidado, porque muchos de nuestros chiquitos convulsionan o tienen síndromes que los hacen propensos a convulsionar, así que con cuidado. Hay varias marcas comerciales en el mercado. Y importante, eso, mirar que no tenga predisposición a las convulsiones, que sí lo necesite y lo amerite por tener el FRAT, ¿sí? Entonces, la idea del uso en estas personas, en estos chiquitos dentro del espectro autista, es más que todo ayudar a ingresar en una forma metabólica activa, ¿sí? Al organismo en presencia de anticuerpos, o también cuando no funciona, cuando se presenta algo que se llama el síndrome de deficiencia de transportador del folato como tal, cuando están los anticuerpos contra el receptor del folato y cuando están estas mutaciones, pero el hecho de que estén estas mutaciones no quiere decir que den el medicamento a esas dosis salvajes, pues son dosis muy altas que tiene el medicamento. Se puede dar un folínico a unas dosis bajitas, no tiene que ser a dosis altas. Importante siempre, 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 siempre miren y sigan tratamiento con un médico. Cada funciona diferente, ¿sí? Entonces, lo que han dicho los estudios que encuentran es que sí puede, así no sean dosis altas. En las dosis bajas, cuando se corrige con la ausencia de la capacidad de cambiar de folato a folínico, mejora el lenguaje receptivo, es decir, la capacidad para entender y para expresar.
también reduce un poco las conductas repetitivas, mejora la interacción social y disminuye un poco la irritabilidad y los problemas gastrointestinales en algunos casos, pero puede ser en dosis mínimamente ridículas, como digo yo, en lo que se necesita para lo que funcione la célula a diario. No hay que saturarla cuando no hay anticuerpos. Cuando sí hay anticuerpos, se juega a saturarla para tratar de borrar los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta eso, que se ha visto en los estudios en que lo utilizan. Puede empezar con agitación e hiperactividad, que inicie más, que se ponga más irritable, que se ponga superactivo, como dice uno, se sube por las paredes. También puede tener dolor abdominal, náuseas, y puede tener problemas abdominales. Entonces es importante que miren esas cosas que se presentan y por favor evaluar, por favor, la presencia de esos anticuerpos en caso de que estén pensando iniciar el tratamiento con esas dosis súper altas. Mirar los factores de riesgo como la predisposición a las convulsiones, entonces pilas con niños que estén con anticonvulsivantes, que hayan convulsionado antes. Y en aquellas personas que tengan los polimorfismos, se da de fólico a folínico, pero se puede dar en dosis normales, se consiguen dosis bajas en el mercado, súper fáciles de conseguir, súper sencillas. Pero esto no lo hagan solos, por favor. Estoy aquí yo a esta hora hoy para decirles no lo hagan sin supervisión médica, por favor. Sí, son sus chiquitos. Ojo, siempre, siempre, siempre háganlo en compañía de un médico. Ahí están mis datos. Please, no están solos en el planeta. Yo estoy dentro del espectro, yo tengo esta mutación, yo sé lo que es tomarse una dosis alta por error de esto y lo duro que pega. O sea, si le van a meter una cápsula de esos a un chino suyo, tómense una un día a ver cómo se sienten, que estoy segura es que si su niño tiene la mutación, ustedes también la deben tener, o si no es altamente probable que uno de los dos padres la tenga, porque los niños usualmente no salen en una caja de cereales. Entonces, si el niño tiene la mutación, por algún lado se la ganó. Rara vez es de nuevo. Entonces, les digo y les recomiendo, muchas de las cosas que sus niños necesitan de tratamiento a ustedes también les sirven. Pruébenlo. Prueben en ustedes las cosas que van a hacer antes y vean lo que se siente. Entonces, no les hace daño tampoco a ustedes. Créanme, hasta bien les puede hacer. Puede que les ayude a ustedes a calmarse, a bajar la ansiedad, a que se concentren más. ¿Cuántos de ustedes seguramente de chiquitos eran un terremoto y cuántos de ustedes tienen un trastorno de déficit de atención y tienen un autismo por ahí muy leve, muy funcional, agachadito, agachadito? Entonces, entren a mirar haciendo en sus hijos, en ustedes. Yo estoy en cada estudio, tengo el A22 que dice sí, se lo ganó, tengo la metilación de ADN, donde tengo las mutaciones, tengo un Angelman, soy portadora de un Angelman, soy portadora de un Angelman y de otros dos más por ahí. Sí, entonces, yo que sí lo tomo y que les digo, por favor, miren con un médico, hagan el seguimiento y háganlo bien. No les estoy diciendo que cierren la puerta para nada, todo lo contrario, pero lo que hagan, háganlo bien hecho y con asesoría y con acompañamiento. Entonces, ya me voy a poner a nuevamente ajustar los datos en la descripción para el correo y aquí estoy. Entonces, comuníquense conmigo si no tienen a quién preguntarle y no tienen quien les haga consulta. Yo con mucho gusto los atiendo y hago consulta. Pueden mirar aquí mismo en mi canal de YouTube qué es lo que he estudiado y cómo me he capacitado para poder llegar a hacer este tipo de cosas. ¿Listo?
Y como dicen las mamitas y mis compañeros de vida y de camino, suscríbanse y denle like al video. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están acá. Por favor, no utilizar nombres comerciales. Ay, por favor, no utilizar nombres comerciales dentro de las preguntas y tampoco dosis. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen dentro de los que están acá conmigo? ¿Alguna? Aunque yo sé que este chat lo tengo organizado para que se demore un poquito en entrar, pero no. Entonces, sí, por acá. Toda la charla se basa en eso. Y pedí que por favor no nombres comerciales. No te puedo decir el nombre como tal porque es un nombre comercial de marca de un laboratorio específico. Pero toda la charla se basa específicamente en hablar de eso, que si tú vas a dar algún medicamento, los comerciales que tienen dosis altas de ácido folínico, la indicación son aquellos en los que tienen el FRAT positivo, los anticuerpos contra el receptor de folato positivo. No es para cualquier mutación, no es porque tengo la mutación del MTHFR solamente y entonces por eso voy a dar dosis altísimas. No, para los que tienen solo la mutación, las dosis bajas sirven y se los digo por experiencia porque a mí me ha funcionado, que después le puedes ir escalonando y le puedes ir subiendo a medida que veas, sí, se puede ir subiendo, pero no tienes que empezar con las dosis tan altas que traen las capsulitas de ese medicamento en específico. Son realmente altas en comparación con lo que necesita el cuerpo diariamente. Entonces, antes de iniciar un tratamiento de marca comercial que tenga ácido folínico en dosis súper altas, tómale el FRAT, toma el estudio de FRAT, es una simple muestra de sangre para mirar si lo necesita o no. Si no lo necesita, entonces lo das en dosis normales, lo das en dosis bajitas, no tienes que dar unas dosis tan altas empezando porque son unas dosis muy altas, porque tienes que rogar para que por favor te lo formulen porque es con formulación médica, porque en los otros países de Latinoamérica el laboratorio, cuando yo llamé y pregunté, me dijeron no estamos interesados en llevarlos a Latinoamérica y tampoco a Colombia, así que nunca lo vamos a conseguir en Colombia. Pero sí vamos a conseguir en Colombia y sí lo podemos conseguir en todo el mundo, podemos conseguir el folínico en las dosis normales, bajitas, que el cuerpo necesita cuando no tiene el anticuerpo. Entonces, busquen el anticuerpo, busquen en el FRAT, que es que no tengo ni idea dónde se hace el estudio del FRAT, comunícate conmigo. Yo ya me comuniqué con el laboratorio. Tengo una mamita que aprecio mucho, que tengo mucho cariño, que me dijo, por favor, te lo suplico, ayúdame, organízame, necesito hacerle la prueba de FRAT y tú eres el médico, porfa, ayúdame. Entonces me comuniqué con el laboratorio, dije, mira, tengo esta mamita, tengo una comunidad de mamitas que necesitan el FRAT, ¿cómo hacemos? Ya me comuniqué con el laboratorio, ya se puede hacer todos los estudios. Entonces, con mucho gusto, conmigo pueden hacer el estudio del FRAT. Me dicen en dónde están y vemos cómo solucionamos para el procesamiento de la muestra y el envío de vuelta a Estados Unidos, pero existe la posibilidad de medirlo. Por favor, antes de empezarlo, no hagan el ensayo y error con el niño que se sube por las paredes de la irritabilidad. Le pueden hacer un day off, pero interesante. Se pueden ganar unos dolores de cabeza. O sea, esos niños están así irritables porque realmente duele la cabeza y muchos de ellos no tienen cómo decir que les duele la cabeza cuando uno se le va la dosis, ¿sí? Me ha pasado a mí al inicio, se me ha ido dosis adicionales y me ha dolido la cabeza. Le ha pasado a mi hijo cuando estábamos empezando que estaba cuadrando dosis hacia abajo, cuál es la que les sirve, les duele la cabeza y estos chiquitos
no tienen cómo decir que les duele la cabeza, se ponen irritables y se empiezan a golpear en la cabeza contra todo. Son cosas que son muy difíciles de decir, entonces si podemos evitar exponerlos cuando no lo requiere, pues hagamos el estudio de FRAT y si el estudio de FRAT sale positivo, listo, listo, tiene una justificación, vale la pena. Pero si es negativo, le podemos dar las dosis de folínico bajitas y no va a haber ese problema de bloqueo. ¿Listo? Como aquí me preguntan que qué pienso del metilfolato. Entonces ahí hay que mirar es que tiene todo un proceso metabólico entre pasar del folato, como la vitamina B6 que uno consume, hasta la que el cuerpo es la última forma metabólica. Entonces, lo que te digo, dependiendo de la capacidad de procesamiento que tiene. Hay unas que tienen una capacidad de procesamiento en que pueden, nuevamente con el ejemplo del maíz, que es como la más fácil. Hay unos que pueden quitar la hoja, desgranar, licuar y llegar a decantar y sacar. Ese es como el proceso metabólico completo, como para que me entiendan con el ejemplo nuevamente del maíz y de la fécula de maíz. Hay unos que alcanzan a desgranar y llegan al desgranado y ahí en adelante. Hay otros que no tienen problema y pueden seguir. Hay otros que no pueden quitar la hoja, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde está la falla en el proceso, pues se dan las diferentes formas metabólicas que hay para que sí lo pueda utilizar el cuerpo, ¿sí? Entonces, no sé si fui clara en ese sentido. Depende de la forma metabólica que más le convenga según cómo puede funcionar. Tengan en cuenta que la metilación de ADN, el estudio que uno hace de metilación de ADN, toma 30 marcadores que están entrelazados entre sí, que son una máquina que va con la otra, que va con la otra. Entonces, es importante mirar el conjunto en sí. Si toman test hay otros tests que toman solo uno de esos, puedes tomar tú solo el de MTHFR, pero con que tomes el de MTHFR estás viendo una sola máquina de todo el proceso de producción. Hay otros tests que te dicen, no, vamos a mirar otras cosas como cómo le sienta el omega 3, cómo le sienta diferentes tests de nutragenómica que miran otras cosas y que de paso alcanzan a mirar un poco de metilación de ADN y de que de paso alcanzan a mirar un poco de la mitocondria. Pero es mejor que hagan los test específicos sobre los 30 SNPs, las 30 variables como tal, que son las que están dentro del proceso metabólico y que además de eso se pueden ajustar y que se pueden modificar a través de diferentes formas metabólicas de vitaminas y de diferentes minerales. Entonces, que no saben dónde hacerlo, igual, comunícate conmigo, con mucho gusto yo te colaboro. Ese sí se puede hacer casi en todo el mundo, excepto en muy pocos países que por cuestiones administrativas o geopolíticas se dificulta al laboratorio, pero si no, con mucho gusto. Miren, estas pruebas es lo que me ha permitido que mi hijo, pese a que tenga 3 síndromes genéticos, pese a que tenga un Clefestra, un Angelman, un Rett y tenga 9 mutaciones en la metilación de ADN del SNP, mi hijo progresa todos los días. Él no está en retroceso, él está entrando ya a colegio, sí, con sombra, pero por lo menos está lo suficientemente bien para que lo reciba un colegio, está dejando los pañales, está empezando a hablar, o sea, pese a tener todos estos problemas, avanza. ¿Cómo es que se hace? No es con ensayo y error, no malas sin saber, no, es teniendo conocimiento y es haciendo el estudio y sabiendo qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuáles son los pros, los contras y las consecuencias. No lo hagan por una moda en un chat de WhatsApp. Eso no se hace. Uno no le da lo que todo el mundo está haciendo y está diciendo. Uno mira qué es lo que están diciendo, por qué suena tanto y empieza a estudiarlo.
Y muchas veces he llegado a la conclusión de, oh, por Dios, ¿por qué están haciendo eso? Después de haber estudiado. Entonces, lo que a ti te funciona, puede que a tu compañera, a tu amiga de terapias, no le funcione. Y lo que a ella le funcione, puede que a ti no te funcione. Puede que ella sí tenga, el niño de ella sí tenga los anticuerpos y el tuyo no. Y la de ella sí lo necesite y el tuyo no. Entonces, individualízalo. Cada niño es diferente. Hagan los estudios. Hagan los estudios. Porque muchas veces, por estar haciendo ensayo y error, los chiquitos entran en die-off y no solo eso. Puede que le echen la culpa a algo y le quiten cosas que sí le estaba funcionando, sino que lo estaban dando en la dosis que no era, en el momento que no era. Le faltaba primero hacer una etapa antes y ajustarlo y repararle y prepararle algo para que eso sí le siente bien, y puede que estén cerrando las puertas a cosas que sí le sirven al niño, pero que no era en este momento o no era de esa manera. Entonces, esa es la invitación que les hago con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo. Los que se quieran subir al bus conmigo, bienvenidos. Los que compartan mi criterio, bienvenidos. Puede que haya otros médicos y otras personas que no compartan mi criterio, es normal, está bien, por eso es criterio médico y cada uno va a pensar de la manera diferente. Y está bien, no hay ningún problema. Entonces, los que resuenen conmigo, bienvenidos. Los que no, tranquilos, no hay problema. Encontrarán con quien resuenen, pero váyanse con quien resuenen. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Tienen autorización de viralizar el video? ¿No hay ninguna inquietud adicional? ¿No? ¿Listo? Cerramos para yo ajustar las descripciones. Quedamos ahí. Yo estoy subiendo otros videos con otras dudas. Entren al canal y revisen. Entren al grupo del WhatsApp. No hacemos formulaciones masivas, pero sí empoderamos mamitas para que cada día hagan las cosas con conocimiento de por qué lo están haciendo, para qué, en pro de sus chiquitos. No importa qué estudiaste en la vida, no importa qué profesión tienes, no importa qué carrera tienes, lo importante es que entiendas el por qué, y yo trato de explicarlo de la manera más lúdica, más con ejemplos más simples, sin todas las cosas técnicas, para que sepas qué estás haciendo y te empoderes. ¿Listo? Entonces, buenas noches para todas y buenos días para los que están por los otros continentes, y que estén bien. Suscríbanse y denle el link y denle, ¿qué es lo que se dice? Y denle like. ¿Listo? Chao.